salmista expresa en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la Nueva Versión Internacional del Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un saludo de paz para todos mis hermanos en la fe y bendiciones también para todas aquellas personas que están interesadas en ver o oír esta clase de videos. El propósito de este video es que nosotros podamos comprender qué significa el Evangelio, qué es el Evangelio, y poder aceptarlo o recibirlo, como el apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 1 al 2. Dice: además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Menciona tres cosas importantes: que el Evangelio fue anunciado, que fue predicado, que debemos aceptarlo, recibirlo, que debemos perseverar, ser constantes en este Evangelio. En algunas ocasiones nos hemos preguntado, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es amor de Dios. El Evangelio es el mensaje de salvación. A través del Evangelio, Dios nos reconcilió consigo al mundo. Buenas nuevas para la creación. A través del Evangelio, Dios reconcilió al ser humano con Él. Buenas nuevas para la humanidad. A través del Evangelio recibimos perdón, justificación y santificación. A través del Evangelio Dios reconcilió al ser humano con sus semejantes. Y a través del Evangelio el ser humano se reconcilió consigo mismo, por Dios. Y a través del Evangelio recibimos a Jesucristo, nuestro Señor. Pero hoy vamos a ver únicamente buenas nuevas o buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias acerca de Jesucristo, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador para Israel, un Salvador para el mundo, un Salvador para ti y un Salvador para mí. Gracias a Dios por ese Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, es el poder de Dios que salva a quien cree en Jesucristo, que crea que murió y resucitó por los pecadores conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para darles vida, aceptando que en Él, o sea en Cristo, se hizo presente el reino de Dios. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Su origen está en el anuncio que se hacía de haber ganado una batalla. En otras palabras, era la buena noticia de una victoria. Los cristianos llamaron al mensaje que recibieron y proclamaron de Jesús el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque este habla de la buena noticia de que en Dios, en Cristo Jesús, ha intervenido en el mundo para liberarle de los poderes que le pierden. El evangelista Marcos nos dice en Marcos 1, 14 y 15 que después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí Marcos nos recalca que Jesús, al iniciar o al empezar su ministerio, el primer dicho que ha pronunciado Jesús, y de acuerdo a este evangelio, es:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, las buenas nuevas. Pero uno se pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Es sentir pesar de haber ofendido a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, volvernos a Dios y creer en el Evangelio, tener fe en el Evangelio. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, lo leo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, en la versión traducción en lenguaje actual: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. La frase "cuando se cumplió el tiempo" denota que el tiempo indicado por Dios para la venida de su Hijo Jesús a la tierra. Cristo vino a la tierra cuando fue el tiempo perfecto para hacerlo y conforme a la voluntad de Dios. La vida en los tiempos de Jesús era agradable, dado que los habitantes de dicho lugar gozaban de carreteras y de seguridad por parte de los romanos. Esto hacía más agradable el viaje, más ameno, más fácil. Así que Cristo es la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque trae victoria, porque trae libertad, porque trae vida y gozo al que está oprimido, al que está esclavizado, al que está empobrecido. El hombre busca la felicidad en el dinero, en el placer, o en la fácil aureola de la popularidad. Pero Jesús nos dice, la verdadera felicidad consiste en conocer sus enseñanzas, en obedecerlas. Jesús enseñó varias bienaventuranzas, por las cuales el hombre debe ser feliz, dichoso o bienaventurado. Dice Mateo 5, 1 y 2, que viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, les instruía. En el sermón del monte Jesús enseñó las bienaventuranzas. Los montes han sido símbolo de la cercanía con Dios, donde se enseñan las instrucciones de Dios. Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Dice que Jesús se sentó y los discípulos se dirigieron hacia él para escucharle. El Señor empezó su sermón diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. No se refiere a personas pobres económicamente, que no tienen con qué cubrir sus necesidades básicas. Ser pobre de espíritu se refiere a aquellas personas que no son orgullosos, que son humildes, que reconocen su pobreza o su necesidad espiritual, su insuficiencia, y que dependen de un Salvador. Esa condición abre las puertas del reino de Dios. Se despierta una conciencia hacia lo espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús sigue diciendo en el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, los que sufren injustamente y que no tienen quien los conforte, quien los reanime, ellos recibirán consolación del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5.
Dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Tuvo que ser así, porque para guiar a tanto pueblo de Israel por el desierto, y ellos a pesar de todo eso quejándose, inconformes, insatisfechos, tenía que tener mansedumbre Moisés. Jesús también nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siguió Jesús diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Tener hambre y sed de justicia, de que Dios establezca su reino en nosotros. El salmista lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 42, verso 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa sed y esa hambre es de conocimiento, de estar en la presencia de Dios, de esa necesidad de tener comunión con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Los misericordiosos son aquellas personas que se compadecen de otros y que perdonan sus ofensas, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Ellos, dice la Biblia, alcanzarán misericordia. Lo decimos en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Los de limpio corazón son aquellos que se han arrepentido y piden la ayuda de Dios para vivir una vida de rectitud. El salmista dijo en el Salmo 51, verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pablo también recomendó a Timoteo lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. El apóstol Pablo pidió a los romanos: si en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Pero no podemos ser pacificadores si la paz del Señor no está en nosotros, en medio de cualquier circunstancia. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Los versículos 10 y 11 están relacionados y tienen una advertencia para los padecimientos que tendrán que sufrir los discípulos por causa de profesar la fe en Jesús, pero que también tienen su recompensa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. ¿Cuál es la recompensa? Dice el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Evangelio según San Lucas nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ya que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 8-11. Hay buenas noticias para los pobres. Lucas 4:18 y 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y lo más importante para el año 2016, a predicar el año agradable del Señor. Apreciado amigo o estimado hermano, la invitación es para que comprendamos que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios para el hombre, nuevas de gran gozo. Son buenas noticias acerca de Jesucristo, que ha nacido un Salvador, que necesitamos o dependemos de Él para el perdón de nuestros pecados, para dejar esa indiferencia hacia Dios, para volvernos a Él, para ser verdaderamente felices, recibir la salvación con el Evangelio, las buenas noticias para la humanidad. Dios les bendiga grandemente.